Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo de regla de la cadena. En este caso vamos a suponer que yo tengo una función z que depende de dos variables, x, y, pero a su vez x depende de una variable que vamos a llamar t, podemos pensar que es el tiempo, y y también depende de la misma variable, de t. En este caso, el diagrama que tenemos es básicamente el siguiente, o sea, lo que nosotros tenemos es una variable z que depende en primera instancia de x y de y, pero a su vez x depende, en este caso, solamente de t y y depende solamente de t. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es decir, mire, esta línea de acá, que va de z a x, la llamamos derivada parcial de z respecto a x. Esta línea de acá la llamamos derivada parcial de z respecto a y. Ahora, en este caso, como x depende de una única variable, no vamos a decir derivada parcial, sino vamos a decir derivada total. Entonces, en este caso, sería la derivada total de x respecto a t. Vuelvo y repito, no usamos la notación de parcial porque x depende de una sola variable. Y lo mismo acá, como y solo depende de una variable, decimos esto es la derivada total de y de t. Cuando yo digo derivada total, utilizamos la notación normal. Es la derivada que uno ve en los primeros cursos de cálculo. Entonces, en este caso, si yo quiero hallar la derivada total de z respecto a t, y acá decimos total porque en segunda instancia, en las variables de segunda generación, si nosotros pensamos que estas son las variables de primera generación y estas son las de segunda generación, entonces como z solamente tiene una variable de la cual depende en segunda instancia, o una variable de segunda generación de la cual depende, entonces vamos a hablar de derivada total de z respecto a t. En este caso, la derivada total de z respecto a t pues sería sume los nombres de los caminos que de z conducen a t. Este es un camino que va de z a t, este es otro camino que va de z a t. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto sería básicamente derivada parcial de z respecto a x por la derivada total de x respecto a t, que sería el nombre de este camino, más derivada parcial de z respecto a y por la derivada total de y respecto a t, que sería el nombre de este camino. Esa sería la fórmula para expresar la derivada de z respecto a t. Otro ejemplo. El otro ejemplo que vamos a hacer en este caso va a ser este. Entonces, vamos a decir en este caso ahora vamos a pensar que z depende únicamente de x, pero x sí depende de dos variables, que va a ser u y b. Entonces, si queremos representar esto mediante un diagrama de árbol, el esquema va a ser el siguiente. Yo tengo una variable z que depende en primera instancia de una única variable, pero x a su vez depende de u y de b. Entonces, en este caso, a esta línea, nosotros como z depende solamente en primera instancia de una variable, vamos a hablar de derivada total de z respecto a t. Y en este caso, como x sí depende de dos variables, vamos a hablar de la derivada parcial de x respecto a u, y acá de la derivada parcial de x respecto a b. Bueno, no está de más anotar que en estos ejemplos estamos suponiendo que f, x, y, f y x son funciones diferenciables que se pueden derivar. Entonces, en este caso, lo que me diría la regla de la cadena, si yo quiero calcular la derivada de z respecto a u, que aquí hablaríamos de derivada parcial de z respecto a u. ¿Por qué? Porque en segunda instancia z depende de dos variables. Z depende de estas dos variables de segunda generación. Entonces, si yo quiero referirme a la derivada de z respecto a u, debo hablar de derivada parcial porque también está la posibilidad de derivar respecto a b. Entonces, si yo quiero hallar la derivada de z respecto a u, me va a dar básicamente esto. Buscamos cuáles son los caminos que de z conducen a u y sumamos sus nombres como lo expliqué en el video anterior. Entonces, en este caso me va a dar de z de t por dx de u. Esa sería la derivada de z de u utilizando la regla de la cadena. Otro ejemplo. Supongamos ahora que nosotros tenemos lo siguiente.
Ejemplo 4. Supongamos que yo tengo ahora z, que es una función que depende de x y de t, pero a su vez x también depende de t, depende del tiempo. Supongamos que t se refiere a eso, a la variable tiempo. Entonces, en este caso, el esquema que nosotros tenemos es una variable z que depende en primera instancia de x y de t, pero x también depende de t. Entonces, supongamos que nosotros queremos calcular cuál es la derivada total de z respecto a t. Piensen que ustedes cogen esta función que depende de t, que es igual a x, y la reemplazan acá. Entonces, en ese caso, f quedaría dependiendo solamente de t, y por eso hablamos de derivada total de z respecto a t. Entonces, lo que nos diría la regla de la cadena, asumiendo que estas variables de nuevo son diferenciables, es la derivada de z de t la puede encontrar sumando los nombres de los caminos que de z conducen a t. Entonces, por este lado, esta línea se llama de z de x, esta línea de acá se va a llamar derivada total de x respecto a t, porque x depende de una única variable. Entonces podemos usar esta notación, y esta va a ser derivada parcial de z respecto a t, porque z sí depende de dos variables. Entonces lo que nos diría la regla de la cadena es sume los nombres de los caminos, vuelvo y repito. Entonces el nombre de este camino es multiplique los nombres de las líneas que lo forman, que sería de z de x por dx de t, más la derivada parcial de z de t. Y observen que acá es importante distinguir entre derivada total y derivada parcial, porque si no hiciéramos la distinción, si yo por ejemplo escribiera esto como derivada parcial, pues yo podría cancelar esto con esto y llegar a una expresión que es falsa. Entonces, esta sería la derivada de z respecto a t, derivada total.